Les cerró la boca. El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con una contundencia inesperada a las acusaciones de violencia política hechas por la ONU respecto a las elecciones del 2 de junio, que muchos consideran las más letales en la historia de México. Con datos en mano y una postura firme, cuestionó la integridad de la organización, argumentando que su administración trabaja incansablemente para garantizar la seguridad pública. Pero no se detuvo ahí. López Obrador criticó duramente la injerencia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y acusó a la ONU de estar al servicio de intereses externos, ignorando los problemas en otras regiones y focalizándose en gobiernos incómodos para Occidente. Además, denunció que la preocupación por la violencia electoral es una estrategia de la oposición y de agencias extranjeras para desprestigiar su gobierno. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó con contundencia ante las acusaciones de violencia política realizadas por las Naciones Unidas respecto a las elecciones del 2 de junio, consideradas por algunos como las más violentas en la historia moderna de México. López Obrador cuestionó la integridad de la organización, afirmando que no se comporta con la seriedad esperada de un organismo internacional. El presidente confía en que las investigaciones revelarán la verdad, pero discrepa con la percepción de que México está fuera de control. En una conferencia en Palacio Nacional, López Obrador presentó una tabla que detalla la eliminación de 12 candidatos oficiales, 4 precandidatos y 10 aspirantes, sumando 26 personas asesinadas vinculadas a las elecciones. Sin embargo, cifras de consultoras privadas pintan un panorama más oscuro, reportando 43 aspirantes asesinados y 176 homicidios relacionados con las elecciones, incluyendo asesores, familiares y funcionarios, lo que representaría un incremento del 57% comparado con los comicios de 2021. Durante su conferencia, López Obrador criticó la intervención del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades mexicanas a rendir cuentas por la violencia electoral. Según el presidente, la ONU y otros organismos internacionales sirven a intereses externos. López Obrador también acusó a la oposición y agencias extranjeras de utilizar la preocupación por la violencia electoral y el narcotráfico como una estrategia para desacreditar su gobierno. Señaló al empresario Claudio González y otros financistas del bloque conservador como responsables de esta campaña. El mandatario atribuyó la violencia político-electoral a los nexos formados entre autoridades y delincuentes durante gobiernos anteriores, mencionando el caso del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado. Estos hipócritas corruptos del período neoliberal o porfiristas establecieron estas prácticas porque no solo saquearon y robaron al pueblo, declaró López Obrador, agregando: me refiero a los delincuentes de cuello blanco, a los que se sentían dueños de México, como el brazo derecho de Calderón, García Luna. Los criminales no surgieron de la nada cuando AMLO ganó la presidencia, y precisamente por eso él enfatiza la necesidad de una diferencia clara y contundente entre autoridades y delincuentes, un problema que afecta a muchos países de la región y que solo parece importarle a Occidente cuando se trata de gobiernos incómodos para ellos. También hay que considerar los conflictos anteriores con la ONU, que siempre parecen estar latentes, como el incidente con la embajada mexicana en Quito y la crisis de desapariciones en México, mientras que la falta de acción del organismo en temas cruciales, como los conflictos en Oriente Medio y la represión en Perú, es más que evidente. Por estas razones, el presidente de Tepetitán ha acusado a la ONU de estar infiltrada por conservadores, señalando que aunque aparentan considerar a todos, al final prevalece la voluntad de unos pocos en un sistema obsoleto que no se ajusta al multilateralismo emergente. Es increíble, pero administran el sufrimiento humano por razones politiqueras, ni siquiera por cuestiones políticas.
se quejó el líder mexicano, argumentando: defienden privilegios que tenían y perdieron, y eso los lleva a mentir y a cualquier cosa para mantener la corrupción. No obstante, el presidente reafirmó que su administración trabaja a diario para garantizar la seguridad pública. Aunque ha habido una reducción en los homicidios, las críticas continúan y los organismos internacionales siguen señalando la violencia y las desapariciones en el país. López Obrador afirmó que estos organismos son parte de esquemas de dominación al servicio de intereses externos, mencionando que funcionarios de la ONU y otros ganan mucho más que él y que sus recomendaciones son vacías y sin impacto real. El presidente subrayó que la actual violencia es un legado de administraciones pasadas, donde se establecieron vínculos entre autoridades y delincuentes que aún persisten, complicando la tarea de su gobierno de garantizar la seguridad y la paz en la nación. Además, destacó la crucial necesidad de separar a las autoridades de los delincuentes para crear una verdadera garantía de paz, insistiendo en que los lazos formados en gobiernos anteriores son responsables de la actual violencia política y electoral en México. En consecuencia de estos hechos, el presidente señaló los primeros vínculos entre el crimen y las autoridades, destacando cómo las bandas criminales financiaban a candidatos, lo que les permitía nombrar a funcionarios en áreas estratégicas, consolidando así su poder e influencia. A pesar de esto, López Obrador enfatizó que su administración ha establecido una clara diferencia, asegurando que no se permitirá la colusión entre autoridades y delincuentes. Según él, su gobierno está comprometido a garantizar la seguridad pública y proteger a los ciudadanos de manera efectiva. Además, López Obrador acusó a los organismos internacionales de ser selectivos en sus críticas, apuntando principalmente a gobiernos progresistas, mientras ignoran las violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos conservadores. Esto, afirmó, pone en evidencia una clara falta de integridad y rectitud en dichos organismos, ya que se convierten en lugares de discusiones inútiles y votaciones manipuladas por la influencia de unos pocos, especialmente la de Washington, que se ha erigido como el protector de delincuentes y opresores. También señaló que la crisis de desapariciones en México es un problema histórico que su administración está trabajando arduamente para resolver. Aunque reconoció la gravedad del problema, cuestionó la autoridad de la ONU para criticar a su gobierno, argumentando que la Oficina para Desaparecidos se creó hace apenas 5 años. Sin embargo, López Obrador destacó los esfuerzos de su gobierno para reducir las eliminaciones, mencionando una disminución de más del 7% el año pasado. Reafirmó que su administración está dedicada a la protección de los ciudadanos y ha desplegado suficientes elementos de seguridad en los estados más violentos. Particularmente, la hipocresía de la oposición y de los organismos internacionales es uno de los temas que más indigna a AMLO, quien los acusa de utilizar el sufrimiento humano con fines políticos. Según él, estas críticas están motivadas por la defensa de privilegios y la corrupción que existía en gobiernos anteriores y que su administración está combatiendo. Finalmente, AMLO defiende su gestión con firmeza, destacando que el reciente triunfo de Sheinbaum, con un alto porcentaje, es una muestra del agradecimiento del pueblo por la lucha del morenista para transformar a México, dejando atrás los gobiernos que, aunque mejor tolerados por los organismos internacionales, no eran bien vistos en la ciudadanía. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo
que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.